Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Día. Hoy día, lunes, les saluda Rafael Poblete. Hoy día nos acompaña Luisa Loyola, presidente de la ONG IATIC, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hablar un poco de coyuntura, un poco de varios temas que nos interesan. A ver, Luisa, este fin de semana ha estado cargado de noticias, algunas cosas también. ¿Qué puedes comentar? Mira, bueno, lo primero que se ha escuchado es acerca de la tregua, el voto de confianza. Pero yo creo que más allá de una tregua o voto de confianza ha sido un tema de intereses, porque no se quiere ir ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo. Entonces, para O darle... se va uno o nos vamos todos, como decían algunos. Exacto, pero ninguno se quiere ir, ninguno quiere soltar, No, como se dice la previamente, la mamadera, ¿no? Entonces, si no le quieren soltar, va a ser complicado que el país pueda seguir avanzando, porque tenemos, por un lado, congresistas que no quieren avanzar, no quieren soltar la mamadera, su sueldo fijo, la rica vida que tienen actualmente, y tampoco quieren avanzar en el tema político. Yo me pregunto, ¿no? Hasta la fecha, ¿qué leyes, qué normas han creado para que nosotros podamos seguir avanzando como país? Ni una he visto yo. Bueno, y ni qué hablar del señor presidente, el señor Castillo, ¿no? Peor aún. Claro, que ha elegido, no sé quién les ha asegurado para elegir este nuevo gabinete, el cuarto gabinete en 7 meses, que no sé si da la talla que se espera. Bueno, aparentemente ninguno da la talla del gabinete que han tenido, han habido muchos cambios. Tiene 6 meses y en 6 meses hemos visto pues cantidad de cambios, claro, varios cambios que realmente no son sustanciales en la vista de cambios, ni tampoco sustanciales para el país, ¿no? Como profesionales, normas, leyes, no vemos nada sustancial, Rafael. Por ejemplo, lo que importa es el premier o el presidente del Consejo de Ministros, que viene a ser la persona que organiza todo el tema de las leyes. Y el señor Aníbal Torres lo que ha propuesto es que un tema de seguridad, ante esta ola creciente de inseguridad, que 2 personas no vayan en una moto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque asaltos hay por todos lados. Bueno, mira, si vaya una sola persona en moto, si se baja con un revólver y te lo pone en la cabeza o te pide que le entregues lo que tú tienes. El celular, lo que tengas, ¿no? El celular, la billetera, la cartera. Así vaya una sola persona en moto, yo creo que eso no va a disminuir ni va a erradicar el tema de la delincuencia, ¿no? Son normas o leyes que él está poniendo bastante populares, me parece, ¿no? Hacemos esto, se le ocurre y se levantó una mañana, un lunes como hoy, y dijo, se me ocurrió que nadie vaya, que no vayan 2 personas en moto, pero ¿cuál es el objetivo? No tienen objetivo, simplemente mandan o dicen algún tipo de norma, leyes, pero ¿cuál es el objetivo sustancial? Y el estado de emergencia que se hablaba por 45 días. Bueno, eso ya ha pasado bastante, pero no se ve la mano todavía. No se ve la mano, no se ve el orden, no se ve, como te digo, ante todo un objetivo de lo que ellos siempre predican o dicen que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú has escuchado que los serenazgos tienen que tener a partir de ahora armamento. Yo me pregunto, ¿cuántos de los serenazgos realmente están capacitados? Y no necesariamente es culpa o señalar al personal de serenazgo, sino cuántos alcaldes realmente... ¿Cuánto abuso de autoridad puede haber con eso, me imagino? Más abuso de autoridad, Rafael, vayamos desde el inicio. ¿Cuántos serenazgos realmente están capacitados por su municipalidad? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo grosso, grande y que lo sabe todo el mundo, Miraflores ya no tiene la misma seguridad que siempre. Los señores de serenazgo no están capacitados, no hay seguridad por todos lados, calles oscuras, se ha perdido la luminosidad, hay calles que no están bien alumbradas, la reacción cuando hay ciertos, por ejemplo, ataques o denuncias es lenta de parte de la municipalidad de Miraflores, ¿no? Claro. Entonces, ¿bajo qué firmamento, bajo qué tema van a hacer? Muchos los alcaldes que estoy viendo, estoy escuchando también y leyendo, que no están a favor que se le dé armamento a los serenazgos. Por un tema de costo. ¿Quién va a asumir ese costo de compra de armas? La capacitación también, los permisos. La capacitación, permisos. Así es. Y el test psicológico, la evaluación, si el serenazgo está apto o no. Claro. Imagínate que un serenazgo que no está apto, o un serenazgo... no será una balacera, me imagino. Imagínate, ¿no? Imagínate a qué podemos llegar. Entonces, eso me parecen medidas totalmente populistas, no bien pensadas, no han sido racionalizadas, han sido simplemente una medida que la ven como algo de salvataje. Voy a crear una nueva norma para que la gente sienta seguridad,
y lo crean de esa manera, ¿no? ¿Cuál Pero es tu opinión? Por ejemplo, hay una noticia que me llamó la atención, que muy pocos se han pronunciado al respecto, sobre esta famosa asesora de la congresista Susel Paredes. O asesor, ¿no? Marvin Giannini Gómez. Sí. Hay asesora legal, creo que es hasta abogada. Sí, es comunicadora, ¿no? Según lo que he estado leyendo, sí, es comunicadora. Bueno, ahí hay que ver, Rafael, varios... El doble rasero que tienen algunos defensores. Exacto. A mí me llamó mucho la atención haberla escuchado a Tiffany decir en una entrevista que por ser transexual sentía que, por ejemplo, cuando se presentaba un trabajo le cerraban las puertas, que muchas puertas se le cierran por ser transexual. Yo hago un llamado a la comunidad LGTBI, ¿no? Si ellos piden derechos, quieren deberes, ¿por qué este tipo de gente hace lo contrario? Claro. Y gente que da la cara al país. Entonces, ahí podemos ver, varios frentes, varios puntos que yo he estado viendo. Uno es la omisión o error de Susel Paredes, por ejemplo, de no haber dicho el nombre completo de este supuesto agresor, que ya está bajo prisión preventiva 9 meses. Otro es, por ejemplo, como te digo, que ella menciona, ¿no?, que siempre se ha sentido excluida. Vuelvo a llamar a los de LGTBI para que digan por qué se sienten excluidos. Pero si están trabajando, tienen un buen trabajo, un buen sueldo. Exacto. Y no solamente eso, sino hay mucha gente que los excluye por este tema, por este temor. ¿Cómo voy a tener una persona transexual en un trabajo? Y lo primero que piensan es puede ser agresor, puede tener otras intenciones, y dicho y hecho. Entonces, ¿cómo la comunidad LGTBI pide derechos si realmente pues la gente que da la cara, sobre todo por ellos, comete este tipo de abusos? Por otro lado, también el tema de niños, niñas, adolescentes que se ven que carecen pues de valores o que son fáciles de seducir, ¿no? Porque acá se sabe a boca abierta que la señora Tiffany ha ido, les ha ofrecido 20, 30 soles, creo, ¿no?, para poder tener algún tipo de relaciones con los niños, y los niños han accedido tan fácilmente. Entonces acá tenemos varios frentes, ¿no? Hago un llamado también al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer también, para que puedan acceder y puedan abrir las puertas. ¿Qué ha dicho la ministra de la Mujer? Hasta ahora sé que nada, no se ha pronunciado. No se ha pronunciado. No se ha pronunciado. Ya, pues un jalón de orejas primero a la ministra de la Mujer, que así es. Que bajo su cartera está el cuidado de los niños también. Bueno, y también un llamado a los medios, ¿no? Porque han habido varias entrevistas a Susel donde ha tratado de evitar el tema, pero los medios, por ejemplo, como deberían ser más incisivos en el tema, claro, ¿no? Preguntar y repreguntar hasta que pueda Susel Paredes pues contestar qué opina, qué va a hacer. Bueno, ya sabemos que retiró a Tiffany, que era lo esencial, pero más allá de eso, ¿qué va a hacer, no? No ha habido una carta de disculpas, no ha habido un comunicado de parte tampoco del Partido Morado. ¿Cómo están filtrando a la gente que ingresa a trabajar? Entonces, todo eso da mucho que pensar, ¿no? Ingresan a trabajar porque son amigos, ingresan a trabajar porque tienen el currículum esencial, porque son profesionales, o ingresan a trabajar sin filtro alguno. Claro, igual pasó el tema del partido que nos gobierna, de una persona que vino en apoyo, una chica de Cajamarca vino a apoyar y se quedó en esta casa de campaña y fue violada grupalmente. Sí, y les hicieron una entrevista, trataron de tocar el tema con los de Perú Libre, pero ellos obviaron el tema totalmente, ¿no? O sea, no contestaron, evitaron totalmente las preguntas. Entonces, ¿qué tipo y qué clase de políticos tenemos? ¿Con qué valores dan la cara ante el país? Y uno dice, ¿no?, si en este tipo de política funciona lo político, porque si eres político te ayudan o no te ayudan. Imagínate una persona X que vive en un asentamiento humano que quiere hacer una denuncia, cómo es tratado o maltratado, mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces, eso, como te digo, son varios puntos que hay que ver en el tema pues de la asesora de Susel Paredes. Los puntos que hay que tocar, tanto la prensa, los políticos y las instituciones. Las instituciones, así la es. Reputación y desprestigio de las instituciones es lo que se está viendo dañada. Así es. Hoy día también vimos un tema bastante... No podría decir coyuntural, pero un tema que estaba bastante esperado, Rafael, que era el tema de las tablets, que estaba desde el gobierno de Vizcarra. Las famosas tablets. Las famosas tablets, que hoy día pues el presidente Castillo las ha estado revisando, entregando. Y ese es un tema también que hemos hablado en algunos otros medios, donde el tema de retorno a clases. ¿Por qué se ha hecho tan pronto? ¿Por qué si están realmente capacitados los colegios, las instituciones, ¿no? Porque para empezar... Sabemos que muchos centros o sitios vulnerados o vulnerables no tienen agua, no tienen desagüe. Y lo principal para evitar o para paralizar
Exacto. Es lavarse las Es manos. lavarse las manos, tener ¿Cómo te vas a una lavar las limpieza. manos si no tienes agua? Exacto. ¿Cómo te vas a lavar las manos? La distancia que van a tener, el distanciamiento social dentro de las aulas, que van a ser menos el aforo, ¿cómo van a hacer con los niños? El tema de contención tampoco no se ha llevado un objetivo, no simplemente lanzaron, se retorna a clases, pero ¿qué está haciendo el ministro? Y O la también ministra, están ¿no? estudiando el quitarse la mascarilla. Bueno, yo creo que El todavía no es MINSA tiempo. El MINSA está estudiando el retiro de las mascarillas, Ujú. como lo ha hecho en otros países. Yo creo que todavía no es tiempo. Salió una noticia el día de ayer que este fin de semana habían fallecido 48 personas por Sí. el tema del COVID, o del Omicron en todo caso. Creo que no estamos preparados todavía para retorno a clases. Estaríamos poniendo en riesgo totalmente a los niños, a los profesores y también a los familiares. Muy bien. Luisa Loyola, muchísimas gracias por la entrevista. Quiero contar contigo casi todas las semanas a ver si analizamos la coyuntura, a ver qué nos pasa. Yo encantada. Muchas gracias por la invitación. Espero volver a estar con ustedes, Rafael. Hacia Luisa Loyola en Hoy Día. Ya venimos después de una pausa para hablar de cultura. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Cuando llegó el virus, nuestra vida cambió por completo y un año después seguimos luchando. Hoy la vacuna nos devuelve la esperanza de ir retomando aquello que extrañamos, pero sin dejar de cuidarnos hasta que todos estemos protegidos. Porque si algo hemos aprendido, es que para vencer debemos estar unidos. La vacuna es vida, porque evita que el virus acabe contigo y te conviertas en su víctima, para volver a vivir sin miedo. Yo pongo el hombro por el Perú. Prepárate tú también para poner el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Haz tus mañanas más entretenidas con Hoy Día. Los mejores invitados y los temas del momento. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo por Identidad TV.
La gente se voltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polos. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Bien, y en hoy día pasamos a nuestra secuencia Culturama. Un gusto tener esta mañana al periodista y escritor Hugo Coya para hablar de su primer libro, El último en la torre. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Un afectuoso saludo para ti y para todo el público que nos sigue a través de Identidad TV. Este primer libro, o primer hijo, llamémoslo así, El último en la torre. Sí, en realidad no es mi primer libro, es mi primera novela. Tu primera novela, ¿no? Una novela de suspenso, intriga, temas de espías, espionaje, y en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo nació el libro? Cuéntanos. Bueno, mira, este es como te decía, no es mi primer libro, es el primero sí de ficción. Claro. El 90% de los hechos narrados en la novela son hechos reales, corroborados. Todas las personas que se mencionan ahí existieron, la mayoría interactuaron, incluso algunos de los diálogos. Pero cómo se inició, el periodista Aldo Mariátegui se encontraba de viaje en Londres y ya estaba haciendo alguna visita y recorrió el Imperial War Museum,
y a la hora que estuvo viendo la información, se deparó con un recuadro donde mencionaba que la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial había sido un peruano. Le tomó una foto y me la mandó por WhatsApp, ¿no? Me dijo, ese es conocedor, además de que este tipo de temas siempre me han interesado, peruanos en acontecimientos internacionales, y ahí se inició el proceso de investigación que me ha llevado casi 3 años para poder completar, ¿no? Este peruano chalaco, Ludovico Hurwitz. Hurwitz. Descendencia judía, ¿verdad? Él trabajó para los alemanes, ¿verdad? Claro, o sea, sin ánimo de hacer spoiler ni revelar exactamente que son algunos de los detalles, ¿no? Y un poco siguiendo la línea de tiempo de cómo llego a esto, luego de que me pasa esta información Aldo Mariátegui, me pongo en contacto con la familia Hurwitz, que existe en el Perú todavía, y me comunico con una señora a la que le escribo por otras personas que me habían dicho, mira, es un apellido tan poco común en el Perú. Le escribí preguntándole si tenía alguna relación o alguna información, y esta señora me dice, bueno, es mi tío. Entonces le pregunto si podría conversar con ella, si me podría dar alguna información, y así la comienzo a visitar. Me da varios de los datos que son contenidos ahí en el libro, que luego después yo corroboro por otras fuentes, ¿no? O sea, los archivos desclasificados del gobierno británico, me pongo en contacto con la red de historiadores a la cual tengo acceso en diferentes países. Ellos me pasan más información, y reviso el expediente, viajo allá, reviso el expediente judicial del caso, qué cosa es lo que había en los archivos, y ahí es donde puedo construir toda la historia de este señor, y que, como bien has dicho, se llamaba Ludovico Hurwitz, ¿no? Y que nació en el Callao. Y este señor peruano, Ludovico Hurwitz, ¿qué cosa había hecho como espía? ¿Por qué se le contó? Claro. ¿Qué secretos había revelado a los alemanes? Claro, o sea, lo que ocurre como podrás imaginar, y el público también, en una época tan convulsionada como la Primera Guerra Mundial, el servicio, los países han desplegado espías en diferentes lugares del mundo, especialmente en los lugares donde son países enfrentados con los otros, no sus enemigos, digamos, declarados. Entonces, en ese momento había una especie de histeria muy grande en Inglaterra. Habían salido muchos escritos de una invasión de espías alemanes, ¿no? Pero los alemanes evidentemente no usaban a alemanes que despertarían o serían descubiertos inmediatamente, utilizaban a gente de otras nacionalidades. Y como América Latina tenía una gran comunidad, y tiene una gran comunidad de descendientes de alemanes que habían emigrado especialmente en el siglo XIX, aprovechan esos contactos para mandarlos, y libres, digamos, supuestamente libres de sospecha, ¿no? Este señor llega a Inglaterra como comerciante, como un importador de pescado congelado, pero comete algunos errores. El primer error es llegar a querer importar pescado en una determinada especies de variedades de pescado que no estaban en época de pesca.
y que tampoco se estaban ofreciendo. Era la primera alerta. La segunda alerta es de que los servicios secretos británicos habían recibido descripciones acerca de personas que mantenían contacto con un jefe del espionaje alemán que tenía su sede en Ámsterdam, pero desde ahí daba órdenes y mandaba a varios. Entonces, este señor comete una serie de errores propios pero que aparentemente nos da la impresión de ser pues un poco profesional, pero con el paso del tiempo se descubre que en realidad tenía mucho más capacidad y más conocimiento y que los errores no eran tales, ¿no? Y por eso uso mucho en el libro la analogía del juego de ajedrez, que es muy similar a los que usan ahora los narcotraficantes para el caso de los Burriers, ¿no? Mandan a varias personas con diferentes tipos de cargamento, en este caso varios peones, ¿no? Que son espías carne de cañón, profesionales, ¿verdad? Claro, como carne de cañón, que cometen errores y que distraen de los verdaderos y los más importantes espías para que los que realmente les interesa, en este caso al servicio alemán les interesaba, cumplieran exitosamente su misión, ¿no? Y no fueran detectados con facilidad. Hugo, pero uno que ha visto algunas películas sobre espías antiguos, siempre el espía, cuando era capturado, se suicidaba, se mataba. Correcto. Y esto no hizo el espía peruano, no lo hizo porque además no pudo, ¿no? No pudo. Sus coartadas, él creía que sus coartadas estaban, eran tan buenas, se sentía tan seguro que pensó que no sería descubierto, y que es más, que al final se iba a creer que era una confusión de identidad, que se trataba de otra persona y todo, ¿no? Ahí interviene el gobierno peruano, la embajada del Perú en Inglaterra, que intenta salvarlo de esto, porque todos creían que en realidad había un problema de que se había identificado una persona equivocada, ¿no? O sea, se trataba, hay un juego ahí que tiene que ver mucho con los prejuicios que nosotros tenemos sobre las personas, la creencia de que una persona es o culpable o inocente per se, ¿no? Entonces, claro, si tú actúas como un inocente y estás muy bien preparado para responder a un interrogatorio, no te confundes o actúas de una determinada manera, la gente puede decir, no, este señor no, de repente no es así, nos hemos equivocado y todo, y su actitud era esa, ¿no? De confundir. Y además teníamos a alguien muy importante, que era este policía de Scotland Yard, James Stevenson, que estaba obsesionado por la fama, por desentrañar, porque además se convirtió en un caso muy mediático. Este policía además era muy famoso en Inglaterra en esa época, porque él descubrió al asesino de una anciana soltera que conmocionó a Inglaterra, y que luego después Sir Conan Doyle escribió un libro sobre él, ¿no? Entonces era una celebridad, imagínate, una gran celebridad que se encarga de este caso, a pesar de que no era directamente su jurisdicción. Él pelea para tratar de mostrar, era un irlandés. ¿Te has dado cuenta que esta novela tuya tiene una mezcla de varias pequeñas novelas? Sí, bueno, tiene varios elementos, porque además es cierto que el protagonista o los protagonistas son este policía y el peruano, pero también está la historia de un brasileño y de un uruguayo, que son claves para descubrir la verdad acerca del peruano. Claro. Y cuando me hablas tú del policía de Scotland Yard que había descubierto este asesino de la anciana, me parece a Jack el Destripador también.
Bueno, eso es una mezcla, pero ahí tiene que ver mucho, mira, el tema de los prejuicios, de la imagen que queremos vender. Entonces son temas que son muy actuales, a pesar de que se habla de algo del pasado, son temas muy actuales, ¿no? O sea, cómo te comportas y finges inocencia cuando eres culpable o eres culpable y te comportas como inocente, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, uno dirá, pero si era un espía profesional, estaba entrenado para mentir. Pero resulta que la imagen que él proyectaba y la imagen que el policía tenía era totalmente distinta por una serie de experiencias previas de ambos, ¿no? Que se revela después en la novela, ¿no? Hay muchos hechos de historia en esta novela, así como nos cuentas, pero también hay mucha ficción. ¿Cuánto vuela la imaginación de Hugo Coya para recrear partes de que no había de dónde buscar? Claro, o sea, mira, si habláramos en términos de porcentaje, que por supuesto son discutibles siempre, el 90% de los hechos narrados son hechos reales. Y hay un 10% que yo, digamos, los he ficcionado porque no he podido corroborarlos, claro, ¿no? O sea, no puedes corroborar, hay cosas digamos, de las cosas que él, ¿cómo se llama?, de los diálogos interiores, de los monólogos o de los pensamientos, ¿no? Pero en general, y además la revelación de si era culpable o inocente dentro de la novela, que es el elemento fundamental. Y aparte el título de la novela, El último en la torre, es porque fue la última persona fusilada en la torre de Londres. Sí, en la Primera Guerra Mundial, exactamente. En la Primera Guerra Mundial. Hugo Coya, muchas gracias por la entrevista. Hay que colaborar, leer la novela. La presentación es en estos días. Sí, el miércoles a las 7 de la noche, a través de las redes, va a ser virtual, a través del libre acceso, o sea, todo aquel que quiera asistir. Ahí estaremos. Va a ser a través de las redes de Facebook y las otras redes sociales de Editorial Planeta, y me va a acompañar el renombrado escritor mexicano, que es un honor en realidad contar con él, Benito Taibo. Muy bien. Hugo Coya, periodista y escritor peruano, estuvo con nosotros. Gracias, Hugo, por la entrevista. Gracias. Y el último en la torre, a leerlo lo antes posible. Muchas gracias. Ya venimos con más entrevistas aquí en Hoy Día. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Cuando llegó el virus, nuestra vida cambió por completo y un año después seguimos luchando. Hoy la vacuna nos devuelve la esperanza de ir retomando aquello que extrañamos, pero sin dejar de cuidarnos hasta que todos estemos protegidos. Porque si algo hemos aprendido, es que para vencer debemos estar unidos. La vacuna es vida. Porque evita que el virus acabe contigo y te conviertas en su víctima. Para volver a vivir sin miedo. Yo pongo el hombro por el Perú. Prepárate tú también para poner el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Haz tus mañanas más entretenidas con Hoy Día. Los mejores invitados y los temas del momento. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo por Identidad TV. La gente se voltea por la... Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus, transmisión más aparición de variantes. Muy bien, amigos, vamos a continuar con el programa hoy día. Y ahora quiero hablar de conflicto que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Para eso nos acompaña vía Zoom el doctor José Antonio Torres Iriarte, internacionalista. Doctor Torres Iriarte, muy buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, antes que todo quisiera saber cómo entendemos este conflicto entre Rusia y Ucrania, sabiendo que Ucrania era parte de la antigua Rusia, de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Bueno, es un tema de primera importancia porque está poniendo en riesgo la seguridad internacional. No solamente compromete a Rusia, a la Unión Europea, a la OTAN, a los Estados Unidos, sino que hay una vigilancia discreta de parte de la República Popular China respecto a lo que acontezca en el territorio de Ucrania, que fuera hasta 1991 territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es claro que Rusia, bajo el liderazgo de Putin, quiere afianzar su poderío militar, su hegemonía política en la zona que ellos consideran que es su zona de influencia histórica. Y no hay que olvidar que detrás de la Rusia zarista, que cae con la revolución bolchevique de octubre del año 17, la dictadura de partido único, del Partido Comunista de la ex-URSS, y luego la glasnost, la perestroika en los años 80, que devino en la caída del muro de Berlín y los cambios políticos en Europa del Este. Hoy Putin tiene un liderazgo aparentemente fuerte, ha sido reelegido varias veces, y tengo claro que su afán es militarista, geopolítico, expansionista, y no solo, como él señala, poner como única condición de que Ucrania no se incorpore a la OTAN o no sea miembro de la Unión Europea. Creo que su cálculo militar y geopolítico va más allá de esta anécdota, ¿no? ¿Y por qué Ucrania es tan importante para Rusia o para Putin? Bueno, no solo por lo que representa, por el poderío militar que tuvo, por el poderío nuclear que ostenta, sino porque es un territorio. No hay que olvidar que Crimea ya ha sido ocupado militarmente desde el 2014. Crimea está en la zona sur de Ucrania y ha sido ocupado militarmente por las tropas rusas. Entonces, creo que es, digamos, de alguna forma un espacio y un territorio que impediría el avance militar de tropas de la OTAN en caso de un conflicto armado. Entonces, es, digamos, la bisagra, el espacio intermedio, el territorio intermedio, un territorio que podría amortiguar una probable ataque de la OTAN o de fuerzas europeas. Entonces, creo que la ubicación estratégica de Ucrania, además de lo que representa Ucrania para la historia de la ex Unión Soviética, para ellos revisten mucha importancia. Y como repito, hay un observador discreto de este proceso militar, político, geopolítico, que es la República China. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos tienen, en el caso de la República China y el Partido Comunista que gobierna China, tienen un expreso propósito, en tiempo mayor o menor, ocupar militarmente Taiwán. Entonces, si es que Rusia logra ocupar militarmente Ucrania, tengan la seguridad que en los próximos tiempos o años, o incluso meses, podría darse un desenlace con respecto a Taiwán, y tropas de la República China podrían tomar posición de la isla, ¿no? Y el otro observador, que es Estados Unidos, ¿en qué está? ¿Cuál es el juego de Estados Unidos en estos momentos, doctor Torres Iriarte? Bueno, aparentemente Estados Unidos no pretende ser parte del conflicto militar, no enviaría tropas a la zona, no, desistiría de cualquier afán belicista, pero siempre tiene una presencia en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, es socio de la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene claro que el liderazgo de Biden es bastante débil, ¿no? No es un
no es el liderazgo de un hombre del carisma de Obama o de John Kennedy o digamos las decisiones que tomó en su momento después del 11 de septiembre, no olvidemos el presidente Bush hijo, ¿no? Tampoco estamos ante un Donald Trump. El liderazgo de Biden en lo político es débil, ni siquiera puede paliar la crisis inflacionaria de abastecimiento que hay en la economía de los Estados Unidos, tiene presiones migratorias muy fuertes, y la verdad que yo veo con preocupación que la democracia norteamericana no haya encontrado un mejor presidente que Biden, porque en una crisis como la planteada ahora, no está respondiendo a la altura de las circunstancias, ni con el liderazgo político, ni con la claridad del mensaje que uno espera de un líder de la supuestamente primera economía del mundo. Bueno, ya los americanos están pensando que vendría a ser otra derrota más, como pasó con Vietnam, y quizás la salida de las tropas del Medio Oriente. Bueno, Estados Unidos tiene saldos negativos, ¿no? La derrota en Vietnam en el año 75, una generación que dio su vida por la guerra de Vietnam, que fue tan rechazada en los años 60 durante sucesivos gobiernos de Johnson, Nixon. En realidad Estados Unidos tampoco tuvo éxito en la guerra del Golfo, luego la invasión a Irak y la retirada un poco abrupta ocurrida en Afganistán antes de tiempo, el año pasado, y justo bajo la administración de Biden, son señales de que, digamos, la capacidad de respuesta y de presencia militar de los Estados Unidos en territorios lejanos a sus tierras no es eficiente y dista mucho de ser decisiva a la hora de los resultados en el plano militar y político. Pero sobre todo yo observo que la presión rusa, Rusia no tiene un poderío económico, no es una potencia económica, no es una potencia financiera, pero sigue siendo una potencia militar. Entonces han comprendido que siendo potencia militar, siendo parte del ajedrez político de la zona euroasiática, teniendo Europa y Alemania en especial dependencia energética respecto a Rusia, ellos están presionando en el plano diplomático, y veo que la Unión Europea tampoco tiene un discurso unívoco. Alemania actúa de una forma, el presidente de Francia de otra manera, y el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, se retiró de la Unión Europea, y Boris Johnson está envuelto en problemas internos en su país, y de alguna manera no hay una voz única, clara, directa, frontal, para llegar a un acuerdo o una salida razonable a una crisis que en mi concepto la está provocando Rusia deliberadamente. Y nadie se quiere meter con Rusia, es lo que pasa. Estados Unidos Rusia quiere aliarse más con China que con no es una países. Potencia financiera ni económica, pero sí es una potencia militar, y también quiero hacer presente que Rusia tiene claro que no necesita solo aliados en la zona, necesita también aliados en América Latina. Acabo de redactar un artículo esa mañana donde señalo cómo las visitas del presidente Fernández de Argentina a Moscú hace poco, la visita de Jair Bolsonaro a Moscú hace pocos días, visitas oficiales de Estado, responde a un afianzamiento o una tratativa de que Rusia busca nuevos aliados políticos en América del Sur para debilitar el liderazgo que tradicionalmente, o influencia que tradicionalmente ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica en la región de América Latina. Entonces, ya tiene aliados militares y políticos en Cuba y Venezuela de alguna forma, y buscan nuevos aliados con Brasil, el gigante de América del Sur, con más de 200 millones de habitantes, mirando al Atlántico, y el señor Fernández, el peronista Fernández, fue a Moscú supuestamente para garantizarle a Putin y a Rusia el ingreso a los mercados latinoamericanos, ¿no? Un poco presumido Fernández al hacer ese tipo de propuestas o declaraciones, porque la verdad que la economía argentina se debate en una crisis inflacionaria, deuda externa impaga y un acuerdo con el Fondo Monetario que un sector importante de los argentinos no respalda, no apoya, ¿no? Entonces hay todo habría que ver cómo América Latina puede tener voces diversas en un escenario como el militar y político que se observa en Europa, en la zona euroasiática, y qué papel puede tener en un replanteo
de la hegemonía o pretendida hegemonía rusa en la región, sin olvidar que China ya ingresó a América Latina con grandes inversiones en infraestructura, en Centroamérica y otras partes de la región, con préstamos a economías en estado de debilidad como la venezolana y con incluso compra de activos en la economía peruana, ¿no? Entonces, en mi concepto, ya no solo es la relación de América Latina con respecto a los Estados Unidos o la Unión Europea. Hay otros actores en las relaciones y la política exterior latinoamericana, y estos actores lejanos en apariencia son cada vez más cercanos, ¿no? La República China, bajo la égida de un partido único, el Partido Comunista, y liderazgo de Putin y Rusia, que quiere y añora ser nuevamente protagonista del escenario internacional como lo fue hasta hace 30 años, ¿no? O sea, doctor, para entender, esta sombra o este fantasma del comunismo vuelve a aparecer, como los 70, sí, los definitivamente 60. Usted está haciendo una buena digresión, ¿no? Creo que más allá de lo militar, más allá de lo circunstancial, ya hablemos de la posible invasión a Ucrania, creo que la estrategia rusa hacia América Latina va en el plano no solo militar, sino geopolítico y de influencia política. Y seamos sensatos, ¿no? Ni Rusia es una democracia, ni la República China es una democracia, no abrigan políticas en favor de los derechos humanos y las libertades. Ellos tienen una visión muy diferente respecto a Occidente, a los Estados Unidos o a la Unión Europea, ¿no? Entonces, para los intereses cubanos, venezolanos, nicaragüenses, este acercamiento a Rusia y a China les resulta funcional. Pero para los intereses de quienes estamos en la línea opositora al llamado socialismo del siglo XXI y a políticas con vocación totalitaria y autoritaria, y no olvidemos que en el Perú hay un gobierno liderado por Pedro Castillo, por Vladimir Cerrón, que admira la revolución cubana, que ha restablecido relaciones con Venezuela, que no critica la dictadura de Ortega en Nicaragua y que pretende incluso darle soberanía marítima a Bolivia, ¿no? Lo que ha significado una crisis luego de haberse conocido las declaraciones del presidente Castillo a la cadena noticiosa CNN en español. Entonces, hay varias aristas y varios frentes que analizar, y creo que, a diferencia de otras épocas donde en la Guerra Fría los conflictos en Europa o en el Asia podían parecer lejanos a nuestras tierras, hoy lo que pasa en esas latitudes también nos interesa, ¿no? Muy bien, doctor José Antonio Torres, muchas gracias por estos comentarios y darnos luces de cómo entender estos conflictos, que parecen lejos, pero... Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias. La tecnología nos hace ver todo como si cerca. Muchas gracias. Ya venimos mañana con más temas en Hoy Día, lo dejamos con Público Objetivo. Adelante. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Siendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.